Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos hablando de béisbol con uno de los buenos lanzadores de la capital y de nuestro país, símbolo de perseverancia y esfuerzo sobre el terreno de juego. Lo nombraban el brazo de hierro. Ya comenzamos. La bienvenida para Lázaro de la Torre Armenteros. Qué gusto que nos acompañe. Natural, bueno, conocido del municipio de Cotorro, acá en La Habana. ¿Cómo comienza Lázaro de la Torre en el béisbol? Bueno, el béisbol yo siempre lo he jugado. Del barrio que jugaba a la mano. Se le dice con pelotas de goma y eso, que jugaba ahí en el lugar que nosotros decíamos la escalerita y eso. Porque había un lugar donde la calle terminaba, los carros no podían bajar, pero bueno, había una escalerita para que las personas pasaran. Y ahí abajo la calle continuaba y ahí nosotros jugábamos pelota a la mano. Y ahí mismo en el placer. ¿En el Cotorro? Sí, en el Cotorro. Porque yo en sí, yo nací en el Diezmero. Pero desde muy chiquito, bueno, la escuela la comencé en el Cotorro. Diezmero, San Miguel del Padrón, aquí en La Habana. Cerca de la garita del Diezmero. Ya. Bueno, y entonces, ¿cómo saltas de jugar a la pelota a la mano a jugar organizadamente el béisbol, ¿no? En los primeros pasos. ¿Quién te busca? ¿Vas? ¿Cómo es? Bueno, ahí había gente que de ahí mismo del barrio que eran entusiastas. Hay uno inclusive que tenía con un problema en la mano, Orly, y otra gente que eran entusiastas y se ponían a dirigir. Luisín, que también vive por ahí, que ya es fallecido. Ellos eran entusiastas, se ponían, empezaron a hacerlo en equipo del barrio. Y nosotros normalmente íbamos al Camilo, San Francisco, a jugar contra la gente ahí. Y así fue como empezamos nosotros a jugar ya duro. Ya no era las pelotas aquellas que nosotros inventábamos con tape. Y pelota, bate, guante. Sí, y bates, a veces algunos bates eran bates más o menos reparados. O quizás teníamos un bate bueno, pero el otro era hecho de madera rústica. Y así, nosotros comenzamos a jugar y íbamos unas cuantas veces, con 2 o 3 veces a la semana, a veces íbamos a jugar para San Francisco de Porla. Le avisaban a la gente de San Francisco y para allá íbamos nosotros. ¿Y cómo llegas entonces organizadamente, diríamos, a la práctica profesional del béisbol? Porque tengo entendido que no fuiste a juegos escolares ni juegos juveniles. Bueno, yo entre todas esas cosas me cogió el ejército, el servicio. El servicio yo hacía todos los deportes. Siempre uno en servicio intenta estar fuera, que lo mejor de estar fuera de la unidad, y yo hacía todos los deportes. Y después que salí del servicio, ya se jugaba. Cuando aquello, tercera categoría, segunda categoría y primera categoría, pues tenías que pasar todas esas cosas para jugar al béisbol. Y yo empecé jugando tercera categoría con el equipo de Dulce Nombre en el Cotorro. Y así poco a poco fui surcando espacio. Y entonces yo jugaba ciol, yo no era pitcher, yo jugaba ciol, jugaba a los jardines, jugaba a primera base en ocasiones. Pero lo que menos hacía era pitcher. Pero que cuando el equipo estaba en candela, me decía, ven para acá. Y entonces cuando aquello estaba las anécdotas de Noche Oscura, Ferrer y todo eso, entonces ese uno de los entusiastas ese, que era el que estaba frente al equipo, decía, Noche, el centerfield, ven. Y ahí, bueno, por el brazo que tenía, me ponían a lanzar, pero lo que menos hacía era eso. ¿Qué edad tenías cuando eso? Imagínate, fue saliendo del ejército, yo entré con 14, salí con 17, 18 años, por ahí. Y después, ¿cómo va ascendiendo esto? ¿O llegas a primera categoría o directamente ya entras en provinciales en La Habana? No, segunda categoría, pasamos a la primera categoría. Ya cuando pasé por primera categoría, ya llevaba por lo menos un aval de sobrenombres sobre la velocidad. Ajá. De que si esto, que si aquello, y entonces no es verdad que no variamos. Y entonces ahí cuando llegué ahí ya, en la segunda categoría, que fue vaya, creo que fue como hice yo con Esteban Garbán. Creo que también es fallecido, no sé si está vivo, no hace años que no lo veo. Y él fue manager de esa selección. Y él me decía a mí, junto con Ismael Lamita, que ese sí es fallecido, gente muy entusiasta, me ayudaron mucho en ese comienzo. ¿Y entonces cómo llegas a series nacionales? Bueno, en esa misma primera categoría, en esa segunda categoría se hace una selección 2. Y cuando aquello todo el mundo conoce que era el psiquiátrico. Sí. Todo el mundo sabía lo que era. Un equipazo. Un equipo que todas las figuras que tenía eran de Industrial y Metropolitano. Capiró, Reinaldo Linares, José Ramón Cabrera, Nudis Puló, Pedro Medina, el gran Alcur, Ángelo Cayo Díaz. Todo lo que tenía era eso. Imagínate.
Barreiro, Juan Rogelio Linares, todo lo que tenían eso. Entonces también le entró Beltrán, que ese año, Beltrán, que era de las mejores figuras que teníamos nosotros aquí, que empezaban en ascenso. Y entonces, el de Iglesia, otro lanzador bueno también que tenían esa gente. Y me tocó a mí la selección 2 contra el psiquiátrico. Allá mismo en el psiquiátrico, ¿sabes? El terrenito psiquiátrico ahí. Y ahí le gano 3-2 al psiquiátrico. Ahí Medina me dio un jonrón, estaba vendiendo 2-1. Y Noel Ibáñez, un catcher que nosotros tuvimos que ese año también hizo Metropolitano, o eso mismo lo llegó, dio un jonrón con uno en base, como en el séptimo inning por ahí. Y yo, ya tú sabes, cuando aquello no sabía ni tirar gubernar, la base de tirar y recta, pero Dura. bueno, parece que eran duras. Y ya no pudieron batear más y le gané 3-2. Se rememora ese mismo encuentro ya para discutir la final, que siempre había ganado el psiquiátrico, selección 2 contra el psiquiátrico en la Ciudad Deportiva. Y le gané 4-1. Ya, eso es... A Metropolitano. Ya directo. ¿A qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del 78, 79. 78. Pero yo tengo entendido que en ese primer año que ya estás en Metropolitano, para ganar un poquito en tiempo, tienes 12 victorias en esa serie. ¿Es así? 7. Tengo 5-3 en la serie nacional. Acuérdate que era serie nacional y selectiva. Sí. Y 7 en la selectiva. Por eso son 12-3 en el año. Como año, 12-3. Como año. Pero ¿cómo hay este crecimiento? Se me estás diciendo que con el psiquiátrico apenas sabías ni tirar curva. Y llegas a ese mismo año prácticamente a la serie nacional y en la temporada hay 12 victorias. Porque... Tirando recta, ¿no? Yo soy, mayormente, aparte que yo, mi vida entera, hasta como el otro día, como el que hice, fue así, mayormente yo usaba más mi velocidad. Mi lanzamiento de confianza era ese. Pero tuve buenos entrenadores. Tuve a Guardovelo, tuve a Miñoso. Tuve otra gente, Nachi Suárez, Juan Suárez, mucha gente que jugaron el béisbol profesional que decidieron quedarse en Cuba, y eso nos ayudaron mucho. Aprender rápido. Sí, muy rápido porque era mi interés. Ayón, que después fue el que ya hizo completo lo que tenía que hacer con Lázaro de la Torre, teniendo aquí en Edesa, que ahora, bueno, por honor parece, es en el lugar que yo dirijo ahora. Ok, pero una pausa para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos en Glorias Deportivas, como cada lunes 6:30 de la tarde en Tele Rebelde, con retransmisión martes 9 de la mañana por el propio canal. Hoy hablando con Lázaro de la Torre. Hablamos de béisbol. Estamos en el año 78, debut de Lázaro de la Torre, series nacionales, equipo metropolitano. Sin embargo, ya en el año 83 te llaman para Industriales. ¿Cómo tomaste este cambio de Metro a Industriales? ¿Lo esperabas? Ya después, cuando empezaron los comentarios, sí. La gente, este año a ti te pasan para Industriales, no sé qué, que el otro, entonces ya más o menos estaba. Pero el problema es que en Metropolitano yo gané 5, pero después ganaba 7, después ganaba 9, después ganaba 10. Claro. Con Metropolitano, que era el segundo equipo, ¿me entiendes? Y entonces ya los mejores lanzadores, entonces lo pasaban para Industriales, para poder, que era el equipo representativo, ¿me entiendes? Bueno, campeón con Industriales en un histórico año 86. ¿Cómo recuerdas esa temporada para Lázaro de la Torre? Si fuera individualmente, hay veces decía, estoy muy contento con mi resultado del año, pero en el juego clave no estuve muy bien. No sé, aquellos tiempos eran un tiempo muy, muy diferente. Y estuvo muy bien el año entero, pero ese juego, bueno, en esos momentos que éramos los mejores pitchers, en esos momentos Reinaldo Costa y Lázaro de la Torre, los dos, no duraron nada en ese juego. Pero bueno, sí me alegro porque, bueno, colectivamente el equipo ganó, que en un final el deporte, la pelota es un deporte colectivo. Y muy bien, los muchachos, tremendo entusiasmo que había por ganar y lo logramos. Desde que salimos, el primer día de competencia, porque me recuerdo que esa serie creo que comenzó en noviembre porque cogían los 2 años. Comenzaba en noviembre, en diciembre, algo eso por ahí. Y nosotros desde que salimos, el equipo salió para ganar. Pues salió dispuesto y todo el mundo, aparte, lo que se respiraba
mi equipo era campeonato. Ya. Bueno, series selectivas ese propio año, hay una proeza de que en una semana lanzas 6 partidos y logras victoria tanto como abridor como relevista. Sí, algo poco conocido en series nacionales. Sí, ahí empezaron la gente a decir que cómo era posible y eso, que lo vea, pero bueno, yo siempre me preparo para poder ayudar a mi equipo. ¿Fueron 2 de abridor y 4 relevos? ¿Fue así? Más o menos. Recuerdo, yo lo que sí sé es que mi equipo ganó. Yo no me recordaba mucho si yo abrí. Yo sé que abrí y relevé, pero no recuerdo, porque lo que sí me recuerdo fue el primer juego. Nosotros, sabes que cuando se hacía la selectiva se hacía entre la provincia de La Habana, Industrial, Metropolitano y la isla. Se hacía un solo equipo de La Habana. El domingo, el primer juego, yo lo relevé. Porque me tocaba el primero, pero yo le dije a Amanecer, le dije, mira, a Chávez, déjame ver por si podemos ganarle el doble juego. Fíjate la que yo pensaba, si podemos ganarle el juego, yo te relevo en el primero, si puedo salvarle ese, y picheo en el segundo. Y él me dice, ya está. ¿Tú sabes qué le dije? Que inventando. Yo le dije, no, estoy inventando, yo estoy tratando de que mi equipo de edad, bueno, ya, así mismo lo hicimos. Y casualmente tuve que relevar, gané ese juego y abrí el segundo. Y entonces me dijo, no, ahora le dije, no, ahora qué me vas a decir si ahora me toca el juego mío. No viste, me hiciste trampa, no sé qué. Nosotros nos llevábamos muy bien. Y ya, yo abrí mi juego y lo gané también. Y después de eso vinimos para el Latino. Quiere decir que es juego consecutivo. A esa la subserie de 3. Martes, miércoles, jueves. Sí, martes, miércoles, jueves. Y también actué en los 3 juegos. Y después fuimos a la otra subserie que no me recuerdo exactamente, y yo no tengo mucha memoria para esa. Y en ese primer juego, por eso fue seguido. En ese primer juego también lo gané también. Y entonces la gente decía, ¿cómo es posible eso? Que la preparación que yo hacía, ¿me entiendes? ¿Y qué hago? ¿Nunca tuviste problemas de brazo? No, nunca. Además, nunca he sentido, ni sentí, ni siento ninguna molestia en el brazo. ¿Y qué hacías después de lanzar tanto? Al otro día era correr y correr y correr, simplemente. Yo mayormente lo que hacía era correr. Yo veo ahora muchos entrenamientos de que si tienes que hacer no sé cuántas pesas, que si tienes que hacer no sé cuántas de esto, porque si tienes que hacer no sé cuántas al día. Yo todos los días, excepto el día de lanzar, yo lo que hacía era correr y correr y correr y correr, kilómetros y kilómetros. Ejercicios de fuerza, abdominales y estiramiento. Eso es lo que daban los lanzamientos con la pelota goma, de hierro y esas cosas. ¿Todos los días? Sí. Yo todos los días, sí. Todos los días yo no corría a velocidad tampoco. Bueno, campeón en el 92 con Trigora. Eso es muy, muy bonito, una serie muy linda, muy bonita. Jorge Trigora, un gran manager. Yo actualmente lo veía también. Yo cada rato que iba ahora con el equipo mío de Plaza a Guanabacoa, en 3 o 4 oportunidades yo lo vi. Y yo se lo presentaba a la gente como lo que es. Una gloria deportiva, una figura de los buenos peloteros aquellos también que tuvimos aquí, que también decidieron quedarse en el país también. Y siempre lo respeté mucho, y como a todo el mundo, yo respeto a todo el mundo. Eso que me han hecho, los cartelitos esos que me han hecho, no sé de dónde han salido, pero bueno, yo siempre he respetado a todas las direcciones y he hecho lo que ellos han dicho. Yo jamás me le he impuesto a nadie. En lo internacional, antes de seguir avanzando con las series nacionales, me voy un poco atrás. En el 82, Juegos Centroamericanos del Caribe de La Habana. Ahí nosotros no cogimos oro. El equipo no estaba como para ganar eso. Centroamericano, que eso es fácil. Claro. Primero fue con Panamá, Crispín Poveda que nos ganó. Nosotros creo que fue 3-2. No, nosotros, Crispín Poveda es un zurdo que tira posiblemente a la cámara. Si tira más flojo que tú, pero tú tiras flojo. Tú tiras duro. Sí, deja que yo te vi jugando, tú tiras flojo. A ver, ¿no son piches? No, pero bueno, tirando de una base para otra. Y entonces, ¿cómo se llama? No se ganó. No se ganó, creo que fue el segundo o tercer lugar creo que cogimos. ¿Y en lo personal cómo te fue? En lo personal sí. En lo personal yo fui el lanzador del todo de 3, el lanzador derecho. Y demás, que parece que eso no me sirvió por mucho. Quizás a otra gente le hubieran servido, porque después al año siguiente, en el 83, que fuimos a la Copa Intercontinental, y eso no tuve la participación que debía haber tenido, de acuerdo a mi actuación anteriormente. ¿La Copa Intercontinental de Bélgica? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No estabas en la rotación abridora? No, me tenían posiblemente, casi no me tenían ni en cuenta. ¿Pero estuviste en los Panamericanos de Caracas también? Porque mi rendimiento está ahí y vaya, decidieron no sé por qué, ¿cómo se llama? Tampoco me utilizaron como yo quería, como me hubiera gustado a mí o como debían haberme utilizado de acuerdo a mi aval anteriormente. ¿En Edmonton 85? Algo parecido. Yo soy un hombre que he pasado casi
y ¿cómo se dice? Discretamente por... Sí, te llevaban al equipo quizás por compromiso de Ya resultados en la por serie los nacional, resultados. los resultados, pero Por los resultados, pero ahí no me utilizaban como debían utilizarme. Quizás mi historia en los equipos Cuba hubiera sido más veces y mucho mejor todavía el gobierno. Porque sí, he tenido una pero no como debía haber sido de acuerdo a las series nacionales, de acuerdo a como yo me desarrollé durante 20 años, ¿me entiendes? Podías tener mejor expediente. De números, Mucho mejor resultados. todavía del que tengo, ¿me entiendes? Y mucho mejores resultados. Si no me hubieran hecho tantas cosas, nada. Eso, que yo lo único que pedía simplemente era jugar. Yo nunca le falté respeto a un directivo, jamás, ni nunca me le he impuesto de decir no hay albergue, no, yo jamás en mi vida he hecho eso. No sé de dónde fue que salieron esos comentarios, de que si a mí no me gustaba albergarme, que si a mí no me gustaba, que no sé, todas esas cosas no sé dónde salió. Ahora, cogen a todas las direcciones que me han dirigido a mí y ninguno puede decir, o ninguno le va a decir de que yo le falté respeto o que yo me le quise imponer de decir no vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Sin embargo, sí han habido otros peloteros que lo han hecho. Yo, como por ejemplo, siendo el primer pitch industrial, yo jamás en mi vida hice un recorrido de guagua. Y habían figuras ahí que hacían el recorrido de la guagua de acuerdo a su favor. ¿Entiendes? Y yo jamás hice eso. Yo simplemente le preguntaba al delegado, ¿por dónde va a coger la guagua? Por esta parte allá. Yo decía, bueno, ya me tengo que quedar aquí para coger la guagua por esta parte. Y yo era el primer pitch industrial, yo podía decir, no, coja por aquí o por allá. Y quizás muchas veces me hubieran hecho caso. Pero yo no hacía eso, porque no vas a coger la guagua a sacrificarse por uno y sacrificar las 6 o 7 o 8, ¿me entiendes? Y en los Panamericanos del 87 se mantuvo esta tónica también de que no era utilizado a totalidad, imagínate, a full Lázaro de la Torre. También. Imagínate que no me pusieron a lanzar. Yo no lancé ahí en los Panamericanos de Indianápolis. Mira si se mantenía, si se mantuvo. No, de ahí lo que sí fue una experiencia muy buena porque bueno, ahí nosotros tuvimos muchos altercados con el público, parte de la gusanera. Que bueno, hicimos y deshicimos en las oficinas del traidor ese de Ubermato ese también, que estaban intentando hacer cosas y poniéndonos, enseñándonos los carteles con unos cuantas gente, uno con uno, otro con unos cuantos ceros por ahí para allá, ustedes cuestan tanto, miren cosas, entonces nosotros estuvimos aguantados porque bueno, nuestro comandante dijo que aguantáramos, pero deportivamente no me utilizaron como, bueno, ya te digo, yo ahí en Indiana no tuve actuación. Yo estuve en el equipo, pero no actuación. Habíamos hablado que en el 92 había sido campeón con Industriales. Es un año olímpico. Fue un año olímpico, sin embargo un año de 24 victorias, 7 reveses, y se mantiene la tónica con Lázaro de la Torre porque tampoco está en el equipo olímpico. Pero tampoco estoy, pero... merecía estar en el equipo olímpico Lázaro de la Torre. Claro, ajá. Cuando van a ver, hubo el José Antonio Huerga, que era el torneo que se celebraba. Bueno, de hecho, para no verse en el compromiso de meterme a mí en el equipo de la Olimpiada, yo fui el jugador, el mejor derecho. Fui el que los derechos que más juego ganó. La actuación mía contra el equipo Cuba, porque me pusieron en el B, contra el equipo Cuba, que pasaron 17 entradas, pasadas a las 3 y pico de la madrugada estaba lanzando, y yo lancé 14 y le gané. El mejor equipo que le había dado la vuelta al mundo en entrenamiento y todo. Y bueno, eso ha sido una proceso que actualmente yo voy a Ciudad Ávila y cuando llego ahí la gente me aplaude. Actualmente, inclusive de público, no de eso, de ir yo en la calle, hay mucha gente que me conocen y me recuerdan de esas cosas. Pero los directivos de esos tiempos no pensaron en esas cosas. Pero cuando buscan los años de Olimpiada, De la Torre siempre ha tenido actuación para estar en el equipo. 208 victorias en series nacionales con 20 temporadas. Y el pitcher más ganador de la capital. Eso se ha olvidado también un poco. No el pueblo. Yo, si de una cosa estoy orgulloso, actualmente viniendo para acá, para esta nación, me lo demuestran a día. El pueblo, ni hablar, maravilloso. Si de algo siento orgullo yo, es de mi pueblo, de la capital. Y no de mi pueblo de la capital solamente. A mi teléfono llegan felicitaciones y preguntas de Guantánamo, del Cobre, de Camagüey, de Santiago, que por qué no dirijo, y que no sé qué, miles de cosas, que este y el otro, que eso. Yo llevé a Matanza al equipo mío al Palmar de Junco hace como antes de la pandemia, y ahí se formó una peña deportiva. Y esto, y por qué, entonces a preguntarme que por qué yo no dirigía. Imagínense usted, en Matanza, donde quiera. Y es así, constantemente, las cosas que pasan con Lázaro de la Torre. Yo tuve la propuesta, cuando Víctor se fue de Matanza. Eso te iba a decir, ha tenido propuestas de otras provincias. Que dejó de dirigir, sí, bueno, que dejó de dirigir. El primer secretario del partido me llamó a mí personalmente y me dijo, en este momento usted es el director de eso, porque Víctor no va a dirigir más, tiene otras cosas que va a hacer, no quiere dirigir más. Y en este momento usted es el próximo director de Matanza.
usted tiene esto, tiene una casa aquí en Barrero y tiene un carro 24x24 y ya estamos esperando. Lo que pasa es que la respuesta que yo leí, la respuesta que yo le he dado, lo mismo estando afuera, porque si no, de hecho, yo no estuviera aquí, me han hecho otras propuestas, también en el exterior del país. Pero yo le dije que yo no jugaba contra Industriales, que yo era subnatural. Y él me entendió, me dijo, yo te entiendo y sé las convicciones morales suyas. Pero bueno, yo lo que le estaba era dando la oportunidad, porque ahí no lo simplemente más nada. Y entonces ya nos pusimos... ¿Y no sería esa una buena oportunidad? ¿Esa? O quizás otra propuesta de demostrar que Lázaro de la Torre sí podía dirigir. No me hallaría por donde yo di mi juventud, mi brazo, todas esas veces que han dicho ahí de lanzar por tratar de que no eliminaran a mi equipo, porque yo lo hacía de corazón, y a mí nadie me obligó. Por tratar de que mi equipo ganara, no me concibo yo jugando otra vez entonces contra eso, ¿me entiendes? No me concebía jugando contra lo que yo posé para después entonces quererlo. Ni como director. No. En ningún sentido. No, en ningún sentido. ¿Me entiendes? Bueno, también tienes participaciones en ligas de Japón. La Liga de Japón es una liga bastante fuerte. Fue 96, 97 y 98. Ahí tuve buenas actuaciones. De hecho, de los lanzadores que actuaron en esa liga, que se jugó ahí, de los mejores. Ahí también tuve actuaciones de estar lanzando todos los días. De hecho, el manager se asomaba por la cerca. De la Torre. HQ es octavo y noveno inning. Que lo tuviera casi todos los días. Yo había abierto el día anterior, le había terminado mi juego. Porque a nosotros nos exigían, a mí me exigían eso, abrir y ganar y terminar el juego. Y al otro día eran 2 innings. Y al otro día eran 2 o 3 innings. Y así, constantemente. Pero estuve bien. Aparte, a mí me gusta eso. Pero también estuviste en Nicaragua, en el 96, donde en un playoff trabajaste todos los días. Sí, no, del trabajo eso fue en el 97. Porque en el 96 no estuve muy bien, fue como Matagapa. Pero al año siguiente, también viniendo a Japón, me mandaron para Nicaragua, pero para el equipo León, que le dicen los metropolitanos. Ahí fue donde tuve esa otra proeza que se habla ahí, que el equipo de nosotros suspendió 6 juegos con los Búfalos por agua, por lluvia. Y en un buen día que yo lancé un día como hoy sábado contra Masaya y yo le gané el sábado. Y el lunes comenzamos los juegos suspendidos eso. Y el lunes yo volví a abrir y gané. El martes abrí y gané. El miércoles relevé, el jueves relevé, el viernes relevé y el sábado. Y todos los juegos los gané. Y entonces, bueno, ahí, ya tú sabes, me pusieron el robot metropolitano, salieron cosas en las revistas y en los periódicos de Nicaragua. Imagínate tú, Area, que era el manager del equipo ese, lo pusieron como dirigiendo unos dragones, y entonces un dragón con un número 27, con una bola como de fuego, tú sabes, todas esas cosas que ponen, claro, que se ponían en esos tiempos, que la pelota tenía la vida que tenía la pelota en esos tiempos. Ahora la pelota está... ¿Cuándo y por qué decides retirarte? Yo no decidí retirarme, a mí me sacaron de la pelota como me habían sacado 2 o 3 años anteriormente. Ya después el retiro tendría que llegar un día. Claro. Pero a mí me sacaron de la pelota. Y teniendo buena actuación el último año, sino que buscan el último año qué fue lo que yo hice en series nacionales. ¿Me entiendes? Y eso es lo que me sacaron. Estamos hablando del año 2004. 2004, por ahí. Ajá. Que fue que no jugué más. Y entonces ya me dejaron, ya fuera. Pero me retiraron porque querían ponerme para el Metropolitano ya en esas alturas, que el Metropolitano ya no era ese, ya no era el equipo que al principio cuando yo empecé, ¿entiendes? Entonces eso era echar a perder el récord que yo iba teniendo. Quizá, eso me lo dijo un aficionado hace un tiempo, quizá si a mí no me hubieran hecho las cosas o hubiera tenido las mismas oportunidades que tuvo Pedro Luis en Pinar del Río o las que tuvo ya en la isla, quizás nadie hubiera ganado más juegos que yo. Porque actualmente los entrenamientos que yo hago, sí, yo tengo 65 años, ¿me entiendes? Nadie sabe quizás hasta dónde yo hubiera llegado. Lo que pasa es que no tuve esa suerte que tuvieron ellos. Ya. Bueno, habla un poquito de la familia. Mi familia es una familia hermosa. No soy muy de estar metido siempre con la familia, pero tengo 4 hijas, tengo como 3 niños varones, tengo los nietos que me llaman constantemente, tengo ya 7 nietos. Y yo los veo a rato, cada cierto tiempo, yo los veo y demás. Y nos llevamos bien con mis hijas, me llevo muy bien. ¿Ningún deportista? Si alguno quiere serlo, no. Porque había una que venía, que una de las niñas mías que estaba muy bien, que era del disco, pero bueno, decidió parir. Ya se acabó el deporte ya. Pero estaba en muy buenas condiciones, porque inclusive ella era juvenil y la ponían con la gente de la primera categoría. Hubiera sido más o menos como esas cosas si ella hubiera seguido. Pero decidió parir. Hasta ahí llegó. Y hasta aquí llegamos. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros entonces. Muchísimas gracias por haber asistido acá a nuestra convocatoria en Glorias Deportivas y por supuesto
qué decir de Lázaro de la Torre, la felicitación por una brillante y sacrificada carrera deportiva. Muchas gracias y un saludo a la población completa que me sigue y a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias, Lázaro. Punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.